Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. En Michigan, la búsqueda de un hombre desaparecido revela un asesinato. Un equipo de técnicos forenses es llamado para establecer el momento de la muerte y llevar a este criminal a la justicia. En Salinas, California, una pareja encuentra una osamenta debajo de su casa. La denuncia de una persona desaparecida hace 14 años podría ocultar un asesinato. Los huesos de las víctimas pueden permanecer escondidos por años. El tiempo y los elementos pueden destruir la evidencia. Cuando al fin se descubren esos restos, los muertos tienen la oportunidad de hablar y de revelar secretos bajo la tumba. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Secretos bajo la tumba. En este episodio se han cambiado algunos nombres. El tranquilo pueblo rural de Salinas, California, es conocido por sus abundantes cosechas. Es un pueblo de gente trabajadora, no de un asesinato. Pero el 14 de enero de 1998, los dueños de una casa descubren algo que cambiaría esa opinión para siempre. Jim Olsen le dice a su esposa Sandra y a su hermana que descubrió algo en el entresuelo cuando instalaba unos conductos de calefacción. Acabo de revisar y encontré un par de zapatos. Había encontrado un par de zapatos deportivos que sobresalían del terreno. No es una Quiero broma. verlo. Claro, claro. Qué escalofriante. No podía alcanzarlos en un espacio tan reducido. Jim temía que alguien hubiese sido enterrado en el lugar. Tuve que salir, no quería verlo. Yo quiero verlo. Anda. No volveré a bajar. Ellas creían que era broma. Están justo allí, debajo de la cocina. No podemos dejarlo allí. Da miedo. Sí podemos. ¿Sabes qué? Yo iré. Sandra se ofrece a revisar para ver qué era. Yo iré. Sí. Claro. Ten esto. Sí. Ten cuidado. ¿De este lado? Sí, por allá. Bien. ¿Los ves? Ajá. Había algo que sujetaba los zapatos. Están atascados. Con la linterna, Sandra pudo ver que los zapatos estaban unidos a una osamenta. Jim llama al 911. Los oficiales del departamento de policía responden a la llamada. El sargento Miller y el detective McLaughlin llegan al lugar. Se confirma que los huesos son humanos y se declara el lugar como escena del crimen. Bien, doctora Galloway, como puede ver, así lo encontramos. A fin de preservar el lugar y extraer los restos, se llama a la doctora Alison Galloway, antropóloga forense del campus de Santa Cruz de la Universidad de California. Sorprendentemente, la osamenta estaba completa y los animales no la habían separado. El primer análisis determinó que los huesos eran de un hombre y que habían estado allí por varios años. Observamos que el cuerpo estuvo allí por mucho tiempo. No tenía olor, no había grasa en los huesos, no había tejidos. Solemos decir que eso lleva un mínimo de 5 años.
pero puede llegar hasta 50. Teníamos un rango muy amplio. No vimos mucha exfoliación. La osamenta no se desintegró y estaba en un ambiente muy resguardado. Los pantalones y la ropa interior deteriorados indicaban que la víctima estaba vestida al momento de su muerte. Galloway encuentra una bala de calibre 38 mientras buscaba entre los restos. La policía creía que se trataba de un homicidio. Mientras registran el lugar, encuentran algunos objetos personales como llaves y un encendedor. El sargento Miller de la policía de Salinas habló con los dueños de la casa. Tengo un par de breves preguntas. Solo quería saber cuándo fue que compraron esta casa. Dijeron que vivían allí desde hace 2 años y medio. Déjenme ver si entendí. Repítanlo para ver si comprendí todo. Fue la primera vez que entraban en ese espacio. Traté de sacarlos. Los investigadores debían averiguar quién era la víctima. Sin eso, la policía no podía identificar al asesino. Me sorprendió lo específicos que fueron, como este en Albuquerque, Nuevo México. Se enviaron los restos al Laboratorio de Antropología de Santa Cruz. Se creía que la doctora Galloway podría revelar detalles importantes. Traeré la lámina para que tome la estatura. Bien. Empezaré con el fémur derecho. Las medidas confirmaron que los restos eran de un adolescente de ascendencia europea. Muy bien. Medía aproximadamente 1,78 m. 1,78 m. Bien. Perfecto. La bala hallada entre los restos indicaba que la víctima fue disparada. El esternón y el xifoides. Todo parece... La forense intentó buscar algunas peculiaridades en los huesos. Revisemos el cráneo. Descubre 2 agujeros de bala en el cráneo de la víctima. Parece que tenemos 2 heridas de bala aquí. La víctima presentaba varias lesiones. Había 2 heridas de bala en la cabeza, al menos 1 o 2 heridas de bala en el resto del cuerpo. En la cabeza, una entró por el lado derecho, cerca de la oreja, y salió por el ojo izquierdo. Y la segunda herida entró un poco más adelante y luego salió por este lado de acá. También hallaron evidencia de una herida de bala en la espalda. Costilla 7 también está rota. ¿Reciente? Perimortem, sí. La doctora informó sus hallazgos al sargento Miller. Bien, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Él compara la dirección donde la víctima fue encontrada con denuncias de personas desaparecidas de hace 15 años. Y halló un indicio prometedor. Se denunció la desaparición de un joven llamado Chris Denoyer en la misma residencia en 1984. Miller revisó la denuncia. Había una foto que coincidía con la descripción dada por la doctora Galloway de la víctima. Chris Denoyer fue visto por última vez el 13 de enero de 1984. Fue su madre quien notificó a la policía que el joven había desaparecido. Los investigadores obtienen sus registros dentales. El doctor Kevin Landon realizó el análisis.
Comparó los rayos X del archivo de Chris con los restos dentales de la víctima. Y observó algo. Descubrí que había un retenedor de ortodoncia en la mandíbula inferior, del canino izquierdo al canino derecho, con una banda de ortodoncia. Cuando el individuo estaba vivo, era un tipo de retenedor de ortodoncia común. Ahora son un poco diferentes, colocados atrás de los dientes para que no se noten. Según el Dr. Landon, los resultados fueron positivos. Concluí que los restos dentales de la víctima coincidían con los registros dentales que me enviaron. Los investigadores al fin saben quién es la víctima. Ahora debían descubrir quién había asesinado a Chris Denoyer. Pero después de 14 años no había mucho que seguir. Había poca evidencia y la policía temía que este caso quedara sin resolver. Sí. La policía de Salinas, California, debe encontrar al asesino de Chris Denoyer, cuyo cuerpo fue hallado 14 años después de su muerte. La única evidencia que el asesino dejó atrás fue una bala calibre 38. Revisa esos conductos de allí y confirma. Los investigadores tenían que reconstruir los hechos que llevaron a su muerte. Primero se aseguraron de que el entresuelo no tuviese acceso por el exterior de la casa. No hallaron ninguna entrada. Solo había una entrada y una salida. Había dos opciones, o era un desconocido, o era alguien que vivía en la residencia. Si consideramos la opción del extraño, hay que concluir que un desconocido entró, asesinó a Chris y esperó tener suficiente tiempo para arrastrar su cuerpo adentro, cavar una tumba, cubrirla y escapar antes de que alguien llegara a casa. Pero la policía no lo creía probable. Incluso esta se encuentra descubierta. En mi opinión, los sospechosos eran aquellos que tuviesen acceso a la vivienda en enero de 1984. La única entrada estaba adentro. Bueno, no estoy seguro. Miller quería asegurarse de que Chris no hubiese sido asesinado después de su desaparición. Aquí hay otro idéntico en tamaño. Llamó de nuevo al doctor Kevin Landon. Una de las preguntas que el detective Andy Miller de la policía de Salinas me hizo fue si era posible que Christopher hubiese escapado y regresara años después y alguien lo asesinara y lo enterrara bajo la casa. Le respondí que era imposible porque sus muelas del juicio no se habían desarrollado. Lo que probó que Chris fue asesinado justo antes de que se denunciara su desaparición. Tome asiento. Muchas gracias. Los informes indicaban que Chris tenía una novia en el momento de su desaparición. La policía esperaba que ella pudiera dar algún indicio. Ella fue la primera a la que decidimos contactar porque como no vivía en esa casa, para nosotros no era tan sospechosa. Le consternó oír las noticias de la muerte de Chris. Afirmó que lo conoció en 1983. Salieron hasta que desapareció en 1984. Ella dijo que Chris fue su primer amor. Hola. Cuando le preguntaron sobre la relación de Chris con sus padres, dijo que Chris discutía a menudo con su padrastro, Jackson Villarta, quien siempre lo reprendía por algo. Afirmó que nunca creyó que Chris hubiese huido. Él no se habría marchado sin despedirse de ella. Señora Villarta, detective Pase. Miller de la policía. Hablamos por teléfono. Adelante. Gracias. Ya era hora de hablar con la madre de Chris. Es sobre su hijo, Christopher ¿Lo Denoyer. La encontraron? localizaron en su residencia actual.
Lo lamento, pero Quedó impactada al saber que hallaron el cuerpo de Chris. es importante que empecemos a investigar. Ella estaba en el trabajo el día en que Chris desapareció. Su esposo Jackson Villarta la llamó y le dijo que Chris se había ido. Equipo de fútbol y que tenía muchos amigos. Estaba convencida de que seguía con vida. De hecho, recibió un telegrama unos días después de su desaparición. Afirmó que Chris era un adolescente normal, pero que tuvieron problemas con él. A él y a su hermana les costaba adaptarse a vivir con su nuevo esposo Jackson Villarta. Los investigadores preguntaron si alguien tenía un arma en la casa. Respondió que su esposo tenía una por seguridad, pero que no sabía cuál era. Miller no creía que ella tuviese que ver con el asesinato. Al momento del asesinato, ella estaba embarazada y era de contextura gruesa para empezar. La idea de que se metiera en ese lugar, cavara un hoyo de casi 2 metros y arrastrara a alguien de 82 kilos hasta allí era algo casi imposible. Pero sí tenían un sospechoso en mente. El padrastro de Chris, Jackson Villarta. Claro, se puede ver con el plano de la escena del crimen, así que creímos que la única persona capaz de enterrar un cuerpo debajo de una residencia era el mismo dueño de esa residencia, quien en ese caso era Jackson Villarta. Villarta trabajaba para la compañía telefónica. Lo encuentran en su ruta. Disculpe, señor Villarta. ¿Cómo está, señor? Cuando se acercaron, notaron que tenía la contextura adecuada para cavar un hoyo de casi 2 metros en el sótano. McLaughlin, somos policías. Señor Villarta, hablé con su supervisor. Aceptó acompañarlos para su interrogación. Cooperó y admitió que entre él y Chris había problemas. Señor Villarta, primero me gustaría... Pero afirmó que era normal. Los jóvenes suelen tener conflictos con sus padrastros. Pero hay algo que quiero explicarle. Muchas veces la gente, cuando acude aquí a la policía... Villarta dijo que trabajó hasta las 8 de la noche el día en que Chris desapareció. Cuando llegó a casa, su esposa le dijo que Chris había huido. Él es el detective Miller. Su versión contradecía lo que su esposa dijo antes. Un rifle 22. ¿Algo más? Afirmó que días después recibió un correo de Chris en el que decía que lamentaba los problemas que causaba, así que decidió irse. Los investigadores tenían sospechas. Claro. Solo la mía. ¿Solo esa arma? Villarta admitió tener 2 armas, una calibre 22 y un revólver calibre 38. ¿Tiene una Colt Python? El calibre del arma llamó la atención de Miller. Son excelentes armas. Las balas que hallamos en la tumba, con las que Chris fue asesinado, eran de calibre 38, así que la información fue significativa. La policía necesitaba una orden para examinar el revólver. Fueron al hogar de Villarta para impedir que se deshiciera del arma. Con orden en mano, la policía registra la vivienda actual de Villarta. Recogen el revólver calibre 38 y algunas municiones. Bueno, parece que nació en Los Ángeles, no lo sé. Mientras esperaban los resultados de balística, verifican la historia de Villarta. Cuentas de teléfono. Obtuvieron sus registros personales de enero de 1984. Debemos revisarlo, hay que llamar. Hubo un detalle que llamó su atención. Recibimos una llamada. Mira esto. ¿Sí? Oye, Bob, ven y observa esto. El costo del correo que Chris supuestamente había enviado después de su desaparición fue cobrado en la cuenta telefónica de Villarta. Esto es dinamita. Cierto. Hay que averiguar. Chris ya había sido asesinado. ¿Quién llamó a estos números en la casa? La policía sabía que Villarta lo había escrito. Definitivamente había alguien allí.
La única frase del mensaje que delató por completo a Jackson como su autor fue: en algunas cosas Jackson tenía razón. Hablamos de un chico de 16 años que odiaba a su padrastro. ¿Cómo iba a escribir que su padrastro tenía razón? El único que escribiría eso era Jackson. Desde el inicio, la idea del correo era absurda. La evidencia circunstancial contra Villarta aumentaba. De la casa de Navajo Drive. Cierto. Pero los investigadores necesitaban una evidencia más para arrestarlo. Los detectives en Salinas, California, consideran a Jackson Villarta como el sospechoso principal del asesinato de su hijastro Chris Denoyer. Pero aún necesitaban evidencia física que lo vinculara a la escena del crimen. Durante el cateo a su casa encontraron un revólver calibre .38. Scott Armstrong, criminalista del Departamento de Justicia de California, examinó el arma. La dispara en un tanque de agua. Y recoge las balas usadas. El arma, aun si es un revólver o una pistola, tiene dos marcas que dejan la bala. La marca característica y la marca individual. La marca característica es la típica de todas las armas de este tipo y fabricación. Las características individuales son marcas únicas llamadas estrías y campos, que la bala obtiene al ser disparada del cañón. Son tan únicas como las huellas dactilares. Usando un microscopio, se comparan las balas de la escena con las balas disparadas con el arma de Villarta. Las balas coinciden. Había marcas características e individuales suficientes para poder determinar que la bala había sido disparada de ese revólver. Era la evidencia que los investigadores necesitaban. Señor Villarta, abra la puerta lentamente con su mano izquierda. Salga del vehículo y dése vuelta. Dé 2 pasos a su izquierda. ¡Alto! Ponga las manos en la espalda y cruce los dedos. Arrodíllese. El 6 de febrero de 1999, Jackson Villarta es arrestado por el asesinato de Chris Denoyer cometido 15 años antes. En el interrogatorio niega los cargos y sostiene su inocencia. En el juicio, los investigadores presentan un video que muestra que un extraño no hubiese podido entrar en la casa, asesinar y enterrar a Chris en el sótano. Un oficial con la contextura de Villarta cavó un hoyo en el lugar. Se cronometró el experimento, que duró más de 1 hora. Supongamos que un extraño hubiese entrado en ese lugar, cometido el asesinato y se hubiese deshecho del cuerpo. Hubiese necesitado un mínimo de 1 hora en la zona de riesgo, ya que si alguien hubiese llegado a casa habría sido descubierto. Sí que lo harás, Chris, lo harás. Con base en la evidencia, los investigadores creen que Jackson y Chris discutieron ese día. Vas a tener que respetarme, entiéndelo. No mereces respeto de mi parte. Claro que Tú sí. no eres mi padre. Vas a respetarme, quieras o no, entiéndelo. Tienes que hacerlo. Enfurecido, toma su arma calibre .38 y le dispara 2 veces a Chris en la cabeza y 1 en el pecho.
Luego esconde su cuerpo en el entresuelo de la casa. Ven aquí. El 1 de febrero del 2000, Jackson Villarta fue hallado culpable de asesinato en segundo grado. Su condena fue de 17 años a perpetua. Jackson Villarta pensó que al enterrar a su víctima bajo su casa ocultaría toda la evidencia de su crimen. Pero hay asesinos que creen que el tiempo y los elementos borrarán sus rastros. En junio de 1995, la policía de Lansing, Michigan, emprende un caso difícil. Jay Trust dirige la investigación. Hay una persona desaparecida. Lo ha estado por mucho tiempo. Busquémosla. Tengo una foto que repartiré para ver si alguien sabe dónde está. Mark Boson, de 29 años, había desaparecido. ¿Alguien tiene preguntas o algo que comentar? ¿Sabe si tiene algún tipo de armamento? Bueno, creemos que se trata de una víctima. No pensamos que esté armado, pero nunca se sabe, así que cuidado. En este momento no... La esposa de Mark, Cindy, denunció la desaparición 3 semanas antes. Si averiguan algo sobre él, alguien que lo conozca, cualquier información que crean pertinente, solo llámenme y déjenme un mensaje y les responderé. Ha estado desaparecido por... Mientras más tiempo pasaba, las sospechas crecían para el detective Trust. Mientras más tiempo pase, más parecerá que... Debía averiguar si alguien lo había visto o sabía dónde estaba. Se interrogó a sus familiares, amigos y conocidos. 75-14 Central, voy en camino. Descubren que el día de su desaparición, Mark cobró una devolución de impuestos y su salario del trabajo. 75-14 Central, voy llegando. Entendido. Pero los interrogatorios no dieron más detalles. La policía no encontró a nadie que lo hubiese visto desde su desaparición. Nadie lo ha visto, nadie se ha comunicado con él. No encontramos a ninguna persona que lo hubiese visto o que recordara haberlo visto. Simplemente desapareció. ¿Recuerda que se hiciera esa pregunta? Sí, lo recuerdo. El sargento Mark Murray no podía esperar para hablar con Cindy, la esposa de Boson, la última persona conocida que lo había visto. No es verídico. ¿Podría dar una declaración sobre eso? Admitió que ella y su esposo tuvieron problemas y estaban separados. Pero afirmó que ambos querían salvar su matrimonio. Parecía una madre amorosa y dedicada. Ella y Mark tenían una hija y parecía que ella trataba de mantener unida a la familia. Trataban de limar sus diferencias, que las cosas funcionaran y reconciliarse. A mi esposo... Le dijo al sargento que unas noches antes de su desaparición, Mark la visitó donde trabajaba como mesera. Cuando llegó, un hombre llamado Tom Hart hablaba con ella. A Mark no le agradaba Hart y creía que no estaba interesado en ser amigo de su esposa. De acuerdo con Cindy, Hart estaba enamorado de ella. Le dijo al sargento Murray que en varias ocasiones Hart la había seguido después del trabajo. ¿Y por qué no lo dijo antes? De hecho, su esposo quería que ella pidiera una orden de restricción. Pero Cindy consideraba a Hart como un amigo y no creía que tuviese que ver con la desaparición de Mark. El sargento Murray no estaba tan seguro. Hola, ¿cómo les va? Lo que creí fue que eso daba más credibilidad al hecho de que se había cometido un crimen y no que simplemente se había marchado del lugar. Hola. Los oficiales deciden investigar a Tom Hart. ¿Hay alguien aquí? Hola. En el interrogatorio, Hart estuvo dispuesto a ayudar. El hombre de 52 años afirmó que él y Cindy eran más que amigos. Dijo que Cindy planeaba divorciarse de su esposo y mudarse con él, pero le preocupaba contarle a Mark. Hart admitió haber visto a Mark por última vez la noche antes de su desaparición.
se había encontrado con él para decirle sus planes. Ella dijo que estaría aquí. Debía haber estado aquí. Aunque Mark no estaba feliz por la noticia, la conversación terminó cordialmente. No esperarás toda la noche. Sí, necesito un par de cosas. ¿Te De importa hecho, le si- pidió a Hart que lo llevara a una tienda cercana. Hart accedió y lo dejó allí. Mientras Mark caminaba hacia la tienda, se acercó a dos hombres que estaban afuera. Oye, Parecía conocerlos. oye. Espera un segundo. Cuando Hart se ofreció a llevarlo de vuelta, Mark se negó, diciendo que se iría después. Fue la última vez que lo vio. Pero, ¿a qué parte de...? La policía le preguntó si estaría dispuesto a hacer un examen de polígrafo. Aunque insistió que no tenía nada que esconder, Hart se negó, alegando que no sabía dónde estaba Mark Boson. Los investigadores no le creen. Su tono, sus maneras y el hecho de que no quería responder preguntas, era muy evasivo en sus respuestas, no quería darnos mucha información, tuvimos que sonsacar todo. Él nos respondía, pero nunca decía nada importante. Los investigadores sabían que Mark ocultaba algo, pero no tenían evidencia de un crimen. La policía de Lansing, Michigan, se esfuerza por resolver la desaparición de Mark Boson, de 29 años. Tom Hart, la última persona que lo vio la noche de su desaparición, dijo que lo había dejado en una tienda. Los investigadores dudan de su historia. Contactan al gerente de la tienda para saber si había una cámara de vigilancia en el estacionamiento. No había cámaras. Y nadie recordaba haber visto a los dos hombres esa noche. Sin evidencias de un crimen y solo con sospechas de que Tom Hart fue responsable de la desaparición de Mark, los investigadores planean su próxima jugada. La investigación estaba estancada. Pero luego hallan un indicio. En ese momento averiguamos que Tom tenía una granja y en el tiempo de la desaparición de Mark Boson, hasta una semana y media después, Tom Hart procedió a labrar el terreno. Si Hart estaba involucrado en la desaparición de Mark Boson, era probable que quisiera ocultar la evidencia. Pudo haberlo llevado hasta la granja, deshacerse de él allí y enterrarlo en el suelo. Con la ayuda de la policía de Michigan, Murray realizó un reconocimiento aéreo sobre la granja de Hart. Buscábamos lugares donde la tierra hubiese sido labrada. Quizás cavó la tumba donde los patrones de tierra eran diferentes. Era una pista prometedora. Pero luego de horas de búsqueda, no hallan evidencia de que hubiese cavado una tumba allí. Sin una orden, todo lo que podían hacer era esperar. ¿Trust? Después de casi un mes no hallamos nada, y un caso como este empieza a enfriarse. No había mucho que pudiésemos hacer. Lo que necesitábamos era hallarlo vivo o muerto y seguir desde allí. No hallamos nada. La investigación se había estancado. Trust había estado antes en esta situación y sabía que pronto podría aparecer una pista. Solo debía ser paciente. Casi año y medio después, en el condado cercano de Shiawassee, un hombre que paseaba a su perro hace un terrible hallazgo.
Entre los arbustos había un cráneo humano. Llamó a la policía. El detective Trust y los técnicos forenses de Lansing acuden al llamado. Oigan, ¿qué tenemos aquí? Los investigadores esperaban que este fuese la pista que buscaban. Hasta ahora tenían a un sospechoso, pero ninguna evidencia de un crimen. Recogen el cráneo descompuesto y examinan el área. ¿Cuándo descubrió el cráneo? ¿Hace cuánto? Cerca del lugar hallan prendas, una manta llena de sangre y más restos humanos. También hallan el casquillo de una bala calibre 22. Con base en el nivel de descomposición, plantas que habían crecido entre las ropas y algunas larvas de insectos, se determina que el cuerpo estuvo allí por un tiempo. Pero una búsqueda en el lugar no da más pistas para identificar a la víctima. Se envían los restos humanos a la Universidad Estatal de Michigan para su análisis. ¿No cree que sea la característica de un hombre? Allí el antropólogo forense Norman Sauer examina los huesos para identificar a la víctima. El borde de la órbita ocular está aquí. Después de analizar la forma y la dimensión del arco superciliar, el Dr. Sauer concluye que la víctima era un hombre de entre 25 y 35 años. Basándose en las medidas del fémur, el individuo medía entre 1,68 m y 1,75 m. También observa marcas en una de las vértebras, evidencia de que la víctima fue disparada en el pecho. Concluimos que tal vez era un homicidio. David 3, 14 a Central. Pero los detectives no sabían si se trataba del desaparecido Mark Boson. Sus características coincidían con las de Boson, pero también con las de muchas otras personas. A fin de atrapar al asesino e identificar a la víctima, los investigadores debían determinar el momento exacto de su muerte. Nada mal, buscando unos registros dentales. Esto es frustrante, muy frustrante. En ese momento no había forma de saber quién era esta persona. La ropa y la manta encontradas en la escena del crimen se enviaron al entomólogo forense Richard Merritt. Como experto en el desarrollo de los insectos, Merritt analiza el ciclo de vida de insectos hallados en un cuerpo y determina el tiempo transcurrido desde la muerte de la persona. Se puede determinar el momento de muerte con el ciclo de vida de un insecto. Cuando una persona muere, los insectos son atraídos por el cuerpo en solo horas. El Dr. Merritt procede a identificar todas las especies halladas en la camisa y la manta. Gracias, una pupa, muy bien. Entre los insectos, el Dr. Merritt observa una avispa parasitoide adulta. Aunque otros insectos son atraídos a cadáveres de menos de 24 horas, se ha descubierto que las avispas no ponen huevos en un cadáver hasta meses después. Una larva de avispa necesita tiempo para llegar a la adultez. Basándose en el proceso de maduración de la avispa, Merritt determina el período de muerte de la víctima. Los hallazgos entomológicos mostraron que el cuerpo había estado allí de 4 a 8 meses o más desde el tiempo de la muerte. Los hallazgos eran prometedores. La víctima no había sido asesinada hace poco. El botánico forense Frank Ewers analiza las enredaderas halladas en la ropa de la víctima. Al examinar la estructura interna del tallo, Ewers puede calcular la edad de la planta. Este es un tallo en crecimiento. Gracias a esto podemos ver que el año anterior creció bastante.
Es decir, que tiene al menos 15 meses. Y por lo tanto, el cuerpo estuvo aquí desde hace 15 meses al menos. Era el indicio que los investigadores buscaban. Cindy Boson los comunicó con el dentista de Mark. Tengo las declaraciones de lo que la gente dijo en la tienda y... Se envían los registros dentales al antropólogo Norman Sauer. Sauer compara los rayos X de Mark con los rayos X tomados a los restos de la víctima. Una vez que supieron la identidad de la víctima, fueron donde su dentista y pudieron conseguir sus registros dentales y rayos X. Con eso pudimos hacer una comparación e identificar a la víctima como Mark Alan Boson. Con la ayuda de los forenses, la policía pudo identificar a la víctima. Ahora debían vincular a Tom Hart a la escena. Empiezan a interrogar a todo aquel quien se relacionara con el sospechoso. Deben decirme lo que pase. Un conocido le dijo a la policía que Hart tenía un arma calibre 22. De hecho, él y Hart habían usado el arma para practicar tiro al blanco antes de la desaparición de Mark. Bien, muéstrame cómo se hace. Bien, lo haré. Ahora, mira al experto. De acuerdo. Bien, nos vemos. La información bastó para obtener una orden de registro. Los investigadores se fijaron en la colección de armas de Tom Hart. Encuentran una Winchester modelo 94 y una Remington 16. El detective Jay Trust sabía que ninguna de ellas fue usada en el asesinato. Buscaba un calibre 22, algo parecido. Aunque sí encontré algunos rifles, no creía que ninguno fuese el arma, pero debía incautar todo. Y a veces las historias cambian, así que nos llevamos lo que encontramos, aunque no había mucho. 18 meses después del asesinato de Boson, los investigadores tenían un sospechoso, pero no hallaban evidencia en su contra. En Lansing, Michigan, la policía investiga el asesinato de Mark Boson. Su sospechoso, Thomas Hart, estaba obsesionado con la esposa de Mark. La policía tenía el motivo, pero no la evidencia. Un registro de su propiedad no dio resultados. Pero descubren que el vehículo que Hart conducía al momento de la desaparición de Mark Boson estuvo estacionado fuera de su trabajo. Lo incautan para registrarlo más a fondo. Oye, ¿qué sucede? Detective Murray, ¿me recuerda? Tenemos una orden. Nos llevaremos su vehículo para registrarlo. Aunque el auto fue limpiado por completo, se detectaron pequeñas cantidades de sangre. Cuando lo registramos, determinamos con el luminol que había sangre en el asiento del pasajero. Y eso no era todo. Cuando quitan el asiento, descubren que debajo había rastros de sangre seca. Estuvo allí por año y medio y olía como sangre descompuesta. Así que revisamos y, vaya, esperaba hallar poca cantidad de sangre. Pero eso era como un pozo de sangre seca. Para mí se trató de una evidencia muy interesante, ya que ahora con esta sangre podíamos averiguar a quién pertenecía. En ese tiempo pensé que era la sangre de Mark Boson. Ahora debía saber cómo analizarla. Los investigadores sabían que se podía hacer un examen de ADN si ambos padres estaban vivos.
Sabía que la madre estaba viva. La llamé y me dijo que el padre también estaba vivo. Así que obtuvimos muestras de sangre de ambos. Las enviamos al laboratorio junto con la evidencia en la escena para que las analizaran y obtuvieran ADN. Por suerte, el resultado fue positivo. La sangre en el auto concordó con la de los padres, así que era la sangre de Mark Boson. Tuvimos un resultado y pensé que pronto tendríamos una orden de arresto para el asesino. La policía al fin obtiene la evidencia suficiente para arrestar a Tom Hart. Pero Hart se oculta en su granja. Por su historial violento no querían allanar la casa. Y era solo cuestión de tiempo para que saliera. La policía observó y esperó. Él sabía muy bien que había una orden en su contra y se estaba escondiendo. Parece que va al granero. De hecho salió, subió al auto y se fue, y ni siquiera condujo por el camino. Creo que no lo hizo, ya que pensó que la policía lo atraparía allí. Condujo a través del campo. Cuando lo vieron, solo lo siguieron. ¡Policía, manos arriba! ¡Alto! Ponga las manos donde pueda verlas. Las manos encima de la cabeza. Voltéese hacia el oficial. Ahora camine hacia mí. Camine hacia mí. Así, siga caminando. Bien, vaya hacia el auto y deténgase. Fue arrestado por el asesinato de Mark Boson. Tom, tenemos una orden de arresto. Tome asiento, por favor. En el departamento de policía, a Tom Hart se le leyeron sus derechos. Entienda que ha sido arrestado por asesinato. Primero que nada, hablaremos al respecto. Se negó a responder preguntas y pidió a un abogado. Le conseguiremos a su abogado. Estamos listos por si alguien entra. Está listo. Llévenlo a su celda. Allí, junto a la pared. Fue encerrado en la prisión de Lansing hasta su juicio. Llévenlo hacia allá. Cuando comprendió que Cindy Boson solo quería ser su amiga, un celoso Hart se enfrentó a Mark Boson. Lo llevó hacia su auto y lo condujo hacia un área solitaria, donde disparó a la desprevenida víctima en el cuello. Hart se deshizo del cuerpo pensando que nadie lo hallaría. El 9 de enero de 1998, Thomas Hart fue hallado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Hay asesinos que creen que pueden salirse con la suya. Esconder el cuerpo podría parecerles la mejor idea, pero aún con el paso de los años y los elementos, la ciencia forense puede hallar la verdad y revelar secretos bajo la tumba. Escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En un pequeño pueblo a las afueras de Fort Worth, Texas, un conductor se va de casa y no regresa. Las autoridades sospechan que algo terrible ocurrió. Los forenses buscan hasta las pistas más pequeñas durante semanas, solo para descubrir lo que buscaban en su propio patio. En Canadá, 2 personas mueren de repente por causas desconocidas, pero sus muertes quizás sean coincidencia. Con la ciencia y la intuición, los detectives se embarcarán en un trayecto a fin de revelar las respuestas al otro lado del mundo. Los asesinos suelen ocultar sus acciones para evitar ir a juicio, pero los forenses usan las tecnologías más avanzadas para exponer sus crímenes, revelando a estos asesinos silenciosos.
Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Asesinos silenciosos. En este episodio se cambiaron algunos nombres. Graham, Texas, yace en las praderas al oeste de Fort Worth. Este pintoresco pueblo vaquero, rodeado de haciendas de ganado y caballos, tiene una atmósfera familiar donde es inusual ver la escena de un crimen. El 20 de enero de 1996, la oficina del alguacil recibió una llamada de los padres de T.J. Ryan. ¿Qué necesita, la policía o a los bomberos? Su hijo había desaparecido y estaban preocupados. El joven de 27 años y de 1,98 m había desaparecido de la nada. Miércoles, está desaparecido desde el miércoles. Bien, ¿y tiene una novia? La madre de TJ dijo que su hijo trabajaba como camionero transportando ganado. Ella dijo que habían discutido. Estaba preocupada porque su hijo no había ido al trabajo en varios días. No lo creo porque él hubiese acudido a mí. El alguacil del condado de Young, Cary Petos, fue el primero en investigar. Petos conocía a la mayoría de los habitantes del condado, así que el agradable camionero le era familiar. Era un buen muchacho. Era un joven que participaba en el rodeo y transportaba camiones de ganado. Siempre trabajó en la agricultura, como lo hacía cualquier joven en este condado. Siempre llevaba un enorme sombrero y botas por lo general. Como era inusual que TJ faltase al trabajo sin avisar, la policía esperaba que su jefa tuviera información sobre dónde estaba. ¿Cuántos años? Ella dijo que la novia de TJ, Helen Moore, había llamado unos días antes diciendo que él estaba muy enfermo para ir al trabajo. Ya que él vive con su novia. Así que empezamos a investigar. ¿Tenía novia? ¿Era adicto a las drogas? ¿Dónde podía estar? El alguacil informó de la desaparición a zonas cercanas, a fin de obtener noticias sobre el camionero desaparecido. Estoy de acuerdo. Pero aún tenemos que encontrar. El lunes, cuando la noticia se difundió en la comunidad, empezamos a recibir cientos de llamadas. Lo vi allí. No, creo que fue allá. Así que teníamos que investigar esos indicios, lo que llevaba tiempo. El alguacil se reunió con el subjefe Gary Barnett para hablar sobre el caso. También se unió el ranger de Texas, Marshall Brown, quien atendía casos especiales para la fiscalía. Juntos se enfocaron en hallar a T.J. Ryan. Ella tenía el tráiler. Como la jefa de TJ declaró que Helen Moore había dicho que su novio estaba enfermo, Brown y Barnett decidieron visitar a la joven. Helen y TJ vivían en un pequeño rancho donde tenían algo de ganado y unos pocos caballos. Gary Barnett, subjefe de la oficina del alguacil, queríamos preguntarle... TJ y Helen habían estado juntos por 5 años. ¿Hablar con nosotros? Claro. Helen dijo que TJ y ella discutieron sobre las finanzas. Se fue hace 4 días. Dijo que él se fue de la casa y que no lo había visto desde entonces. Una franela y jeans. Dijo que no era la primera vez que algo así ocurría. Discutimos. Pero él siempre regresa, él regresará. En la casa, el Ranger Brown observó lo que parecían manchas de sangre en el porche. Helen se alteró y explicó que un perro había atacado a su mascota, un cerdo vietnamita. Sí, es la sangre del cerdo. Las heridas del animal Nuestro fueron perro... tan graves que no podían salvarlo. Le pidió a su hijo que le disparara. ¿Dónde está el cerdo? Helen dijo que había colocado el cuerpo del cerdo en un tráiler para caballos. ¿Le importaría si...? El Ranger Brown quería echar un vistazo adentro. No hay problema. ¿Nos acompañará? Claro. Bien. Aunque todo parecía estar en orden, hubo algo que llamó su atención. Observó el suelo. Parecía que habían quitado la alfombra.
La quité y la quemé. Helen dijo que la alfombra fue una de las cosas por las que ella y TJ Él discutieron. decía que la casa estaba muy desordenada. ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Dijo que él le gritó que la alfombra estaba sucia y que era una pésima ama de casa. ¿Disculpa? Ella quería hacerlo feliz, así que la quitó y la sacó. Dijo que la alfombra era muy pesada para arrastrarla, así que pensó que sería más fácil quemarla. ¿Otra vez? Sí, ¿por qué no limpias la casa aunque sea una vez? ¿Había algo en la alfombra que no quería que viéramos? Pues no, todos lo vimos, fue el Ella cerdo. negó haber hecho algo Estaba malo. sucia por el cerdo. Simplemente Él se quejó por deshizo de eso. una Me vieja gritó porque la alfombra. alfombra estaba sucia, así que la saqué y la quemé. Los investigadores no obtuvieron resultados en el rancho. No tenían idea de dónde encontrar a TJ Ryan. Pero eso estaba a punto de cambiar. En el condado vecino de Palo Pinto, un habitante del área del lago Possum llamó a las autoridades. Vio lo que creía era el cuerpo de un venado disparado por cazadores furtivos. El oficial Noah Bragg acudió a la escena. Quedó horrorizado por lo que halló en los arbustos de la pradera. A 11:56 Palo Pinto, envíen al alguacil y a un forense, por favor, conseguir restos humanos. 10-4. Hola. El agente Bragg informó que el torso era de un hombre alto caucásico. Bien, vamos para allá. Aguarde. Marshall, debemos irnos. Barnett y Brown fueron de inmediato a la escena del crimen, preocupados de que su caso se hubiese convertido en un homicidio. Cuando llegaron, la policía ya había acordonado el área. Los investigadores notaron algo extraño de inmediato. No había mucha sangre alrededor del torso. Dada la gravedad del desmembramiento, los oficiales pensaron que la víctima había sido asesinada en otro lugar y dejada en los arbustos. Hallaron más pistas al examinar el torso. Creían que quien hubiese cortado el cuerpo sabía sobre anatomía. Las piernas y los muslos habían sido cortados en las coyunturas. Las manos fueron separadas de las muñecas. La cabeza y el cuello tampoco estaban. Los investigadores observaron una lesión en la cintura. El Ranger Brown tuvo varias teorías. En un crimen por drogas suelen desmembrar los cuerpos para que no se identifique a la víctima. Y en este caso, eso era lo que parecía. El torso fue guardado y enviado a la oficina del forense. Los investigadores tendrían que esperar los resultados de las pruebas de ADN para saber si era el cuerpo de TJ Ryan. En el condado de Young, Texas, un camionero llamado TJ Ryan desaparece. Unos días después, se descubre un torso desmembrado en un campo remoto en el condado vecino de Palo Pinto. Los investigadores sospechan que la causa del asesinato pudo ser un negocio de drogas fallido. Esperan los resultados de ADN para realizar una identificación y confirmar si la víctima es el camionero desaparecido. En la escena, los investigadores encuentran más pistas. Observan rastros de heno bermuda, usado para alimentar ganado alrededor del torso. Había rastros de estiércol y de espinas de cactus. Se recogieron muestras para su análisis. El Ranger Brown y su equipo hallaron otras pistas peculiares.
Había una bolsa negra de plástico al lado del torso. También había un trozo de madera en la escena con pintura roja. Parecía que un vehículo le había pasado por encima o quizás la pintura de la madera pasó al vehículo. Esa fue básicamente la evidencia física que hallamos en la escena. Los oficiales observaron huellas de neumáticos en el terreno. Había 2 marcas completamente diferentes. Parecía que una camioneta que jalaba un tráiler había pasado cerca del torso. Como el suelo estaba muy polvoriento para tomar muestras de las huellas, los oficiales fotografiaron el tamaño y las características de las marcas. También midieron las huellas para determinar el radio de giro del auto. En la oficina del forense del condado de Dallas se examinó el torso. Los patólogos hicieron un informe detallado de las heridas de la víctima. Determinaron que se usó un cuchillo o una sierra dentada fina para desmembrar el cuerpo. También creían que las lesiones alrededor de las muñecas fueron causadas con una soga. Se toman muestras de ADN para determinar si era el cuerpo de T.J. Ryan. Fueron enviadas para su análisis. Los investigadores también enviaron muestras biológicas al laboratorio para confirmar su teoría sobre las drogas mediante análisis toxicológicos. Pero los resultados sorprendieron hasta a los investigadores con más experiencia. Sí. Los informes revelaron que había niveles fatales de morfina en el cuerpo de la víctima. Pero nadie sabía de quién era el torso que analizaban. La respuesta estaba en el ADN del cuerpo, pero los resultados tardarían días en llegar. Los investigadores siguieron buscando otras partes del cuerpo y evidencia adicional. Equipos de rescate revisaron las áreas alrededor de donde se halló el torso. Se usaron perros especialmente entrenados para detectar restos humanos a fin de ayudar en la búsqueda. A pesar de sus esfuerzos, no se halló más evidencia. En la oficina del forense del condado de Torrent, la analista de ADN Caroline Van Winkle usó una prueba de paternidad reversa para identificar a la víctima como T.J. Ryan. El alguacil Petos oficialmente dirigía una investigación de homicidio. Él decidió investigar a la última persona que había visto a Ryan con vida, su novia Helen Moore. Necesitaba respuestas. Ver a su abogado. El alguacil Petos quería echar otro vistazo al rancho. Estaba particularmente interesado en la sangre del porche. Bien, esto es lo que haremos. Que según Moore, provenía de un cerdo. Los investigadores tomaron muestras de la sangre. Como Helen dijo que había transportado el cerdo en el tráiler para caballos, Petos hizo que lo incautaran. Los investigadores harían un análisis más detallado en el laboratorio. Soy Van Winkle. Caroline Van Winkle analizó las muestras de sangre tomadas del porche. La sangre vino del cerdo, no es humana. La prueba de Van Winkle confirmó que la muestra tomada del porche era sangre de cerdo. Parecía que Helen Moore no estaba mintiendo. Pero los investigadores no estaban convencidos de que dijese toda la verdad. Creían que ocultaba algo. Simplemente no sabían qué era. El equipo forense del condado de Young examinó la camioneta y el tráiler que estaban en el rancho. Descubren espinas de cactus incrustadas en las llantas. Los investigadores recogen muestras a fin de compararlas con las plantas encontradas junto con el torso.
Como también había restos de estiércol cerca del torso, también toman muestras del rancho. Dentro de ellos, había pequeñas manchas rojas que parecían de pintura. Las muestras son enviadas al laboratorio. Una vez más, Vi Hommelkar usó un perro para determinar si un cadáver humano fue transportado en el tráiler. Nos pidieron que hiciéramos una búsqueda de evidencia en el tráiler para ver si hallábamos sangre o tejidos de la víctima. Empecé haciendo una búsqueda en el perímetro del tráiler con Mercy y luego entramos y allí fue cuando olfateó el suelo del coche. El perro confirmó lo que los investigadores sospechaban. Se halló sangre en el suelo, en los ejes del tráiler. Había atravesado las grietas de la madera del suelo del auto y terminó en los ejes. Los investigadores enviaron las tablas al laboratorio para confirmar si la sangre era humana o si provenía del cerdo que el hijo de Helen había colocado en el tráiler. Como se hallaron rastros de pintura en el estiércol, también tomaron muestras de pintura del tráiler para analizarlas. También se comparó el radio de giro de la camioneta con las medidas tomadas en la escena del crimen. Los investigadores determinaron que la camioneta y el tráiler de Helen pudieron haber estado en la escena del crimen, pero se necesitaban pruebas más contundentes. Nada la vinculaba directamente con el crimen. Los detectives investigan a los amigos de TJ. El alguacil Pettos examinó las finanzas de Helen Moore. Bien, déjame ver. Oye, Gary, observa esto. La información más alarmante fue que Helen Moore había adquirido recientemente una póliza de $150,000 a nombre de su novio, TJ Ryan. Nadie tiene ese derecho. Los investigadores ahora creían haber hallado a una sospechosa. Ese es el motivo. Si querían hacer un arresto, necesitaban la ciencia para respaldar sus sospechas. En el laboratorio, la doctora Tam Garland examinó los rastros de pintura tomados del suelo del tráiler. Compararon esas muestras con las manchas de pintura halladas en el estiércol cerca del torso. Encontramos lo que creíamos eran manchas de pintura en el estiércol. El detective nos trajo las muestras de pintura del tráiler y las colocamos una al lado de la otra para comparar los colores. Pudimos comparar la pintura que él nos envió capa por capa con las que hallamos en el estiércol. Para nosotros, eso reduce la probabilidad de que no fuese de otro tráiler o de otro origen. La doctora Garland determinó que la vaca había comido los rastros de pintura encontrados en los arbustos y los había desechado. El tráiler de Helen estuvo en la escena. La forense Caroline Van Winkle extrajo muestras de sangre del suelo del tráiler. Su análisis reveló la presencia de 2 tipos de sangre. En el tráiler había muestras que se obtuvieron del suelo de madera y muestras obtenidas debajo de la madera en los ejes del tráiler. Se enviaron las muestras al laboratorio y en cada una de ellas se identificó sangre humana y se identificó sangre de cerdo. Otros análisis de ADN confirmaron que la sangre humana era de TJ Ryan. El alguacil Pettos ahora tenía pruebas irrefutables de que se había usado el tráiler de Helen Moore para transportar el cuerpo de Ryan. Tenía la evidencia para obtener una orden de arresto. Venga acá. Debemos hablarle. Salga. Helen Moore fue arrestada y acusada de asesinato.
Pero el alguacil Petos aún necesitaba evidencia que confirmara exactamente lo sucedido. Obtuvo una orden de registro y su equipo empezó a examinar el rancho de Helen y TJ. Usaron luminol para confirmar la presencia de sangre. De inmediato fue obvio que Moore había usado lejía para limpiar la casa, borrando cualquier mancha superficial. Toda la evidencia de que el homicidio había ocurrido allí ya no estaba. Pero con la ayuda de un perro policía, pudieron encontrar evidencia que el luminol no reveló. Este sería el indicio que los detectives necesitaban para establecer dónde y cuándo había ocurrido el homicidio. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Los detectives del condado de John arrestaron a Helen Moore y la acusaron del homicidio de su novio, TJ Ryan. Llévensela y enciérrenla. Su torso había sido encontrado en un área remota y los forenses descubrieron que tenía niveles tóxicos de morfina en su organismo. La policía encontró la sangre de TJ en un tráiler de caballos en el rancho de Moore. Los detectives creían que Moore había limpiado su casa con lejía, ya que el luminol no reveló exactamente dónde había ocurrido el asesinato. Una vez más, Vi Homelcar llevó a un perro policía para que ayudara con la búsqueda. Hay marcas rojizas en el suelo y dentro de la residencia Moore. Mercy indicó que había sangre cerca de la puerta trasera, donde al parecer la víctima fue arrastrada. Ella caminó de la habitación principal hasta la habitación del chico, justo como se había arrastrado el cuerpo en la casa. El perro había detectado algo debajo del perfil de la alfombra. Los investigadores quitaron el perfil para analizarlo en el laboratorio. Dentro de la residencia también encontraron botellas de morfina. Petos luego averiguó que el anterior esposo de Helen sufría de cáncer. La droga le fue prescrita como analgésico. En el laboratorio se analizaron las muestras tomadas del perfil de la alfombra. La sangre era de TJ Ryan. El alguacil Petos estaba ahora convencido de que Helen Moore asesinó a TJ Ryan dentro de su casa por el dinero del seguro. La confrontó con ese posible motivo. Ella quería comprar otro caballo y quería pedir prestado dinero para hacerlo. Él le dijo que no. Creo que fue eso lo que desencadenó todo esto, que esa siempre fue su intención, que esto fue el detonante. Pero Helen no confesó. Finalmente, Petos le mostró la evidencia que él y su equipo habían reunido. Le dijo que con esos hechos irrefutables, el fiscal de distrito pediría la pena de muerte. Al darse cuenta de que su crimen fue descubierto, Helen Moore confesó lo ocurrido esa fatídica noche. Quizás ella le pague a tiempo. TJ dijo que tenía dolor de espalda y Helen le sugirió que tomara morfina. Le dio una dosis letal. Mientras sus hijos estaban en la escuela, Helen procedió a deshacerse del cuerpo. Pero como TJ pesaba cerca de 136 kilos, era imposible para ella arrastrarlo sola. Así que ató una cuerda en su cintura y el otro extremo lo amarró en el tiro de arrastre de la camioneta.
Luego sacó el cuerpo de la casa y lo subió en el remolque. Moore, quien tenía experiencia en sacrificar animales, cortó el cuerpo en el tráiler y se deshizo de las partes en 3 condados. Helen Moore fue hallada culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua y no podrá obtener libertad condicional en 30 años. Hay asesinos que encuentran a sus presas en su propia casa. Otros viajan lejos para cometer el perfecto asesinato silencioso. Hamilton, Ontario, yace en las orillas al norte del lago Ontario. En esta ciudad canadiense habita una población internacional. Y en 1996, las autoridades descubrieron allí un exótico método para matar. John Pierce, investigador de seguros, fue a la casa de Natraj Sukhwinder, nativo de la India. Pierce necesitaba información para procesar una reclamación de seguro. Cuando bajó del auto, Pierce sintió que había estado antes en ese lugar. Ranjit Kela, su cliente, murió unas semanas antes de un ataque al corazón y había nombrado al señor Sukhwinder como beneficiario de una póliza de $100,000. Hola, Dígame. soy John Pierce, de la compañía de seguros. Ambos hombres habían comprado pólizas que nombraban al otro como beneficiario. Por aquí, señor. Sí, quiero hacerle unas preguntas. Sukhwinder dijo que Ranjit era su sobrino y que el joven había vivido con él. Pierce estaba confundido. La licencia de conducir de Ranjit indicaba una dirección diferente. Oh, es mi sobrino. Sukhwinder explicó que la dirección era de su hermano y que su sobrino pasaba tiempo en ambas casas. Pierce entregó los documentos a Sukhwinder, quien dijo que su hermano estaba en la India y que aclararía cualquier discrepancia cuando regresara. Mi hermano y mi cuñada están en la India. Hola, Sue. Pásame el archivo. Aún después de marcharse, había algo sobre el caso que inquietaba a Pierce. En su oficina le pidió a su asistente que le entregara el archivo de Sukhwinder. Mientras revisaba la información, Pierce recordó que Sukhwinder había hecho otra reclamación solo 16 meses antes. La reclamación era por la esposa de Sukhwinder, Priya. Ella también murió repentinamente. Por una corazonada, llamó a la policía. El detective Warren Corral dirigió la investigación. De seguros, y estoy investigando 2 reclamaciones. Kevin Dinsa, un nativo de la India que hablaba punjabi, también fue asignado al caso. Acabo de interrogar al beneficiario y ninguno de ellos tenía un historial. El hecho de que las 2 reclamaciones se hiciesen en un periodo tan corto y por el mismo sujeto hizo surgir sospechas. Entiendo que usted representa a 2 compañías de seguros. El detective Corral tenía sospechas. Por eso es que lo contacté. Las 2 personas que murieron tenían síntomas similares antes de morir. Eran 2 personas jóvenes sin historial médico. Los informes indicaban que Priya había sufrido de dolores de cabeza durante varias semanas antes de su muerte. Tomaba un tratamiento homeopático para aliviar el dolor. Un día colapsó de repente. Su esposo Natraj Sukhwinder la encontró y llamó al 911. 911. Los doctores no pudieron reanimarla y cayó en coma. ¿De verdad quiere hacer esto? Así es. 4 días después, se removió su soporte vital a petición de su esposo y murió. El doctor David King realizó la autopsia de Priya. Lo que encontró lo desconcertó.
La autopsia mostró hinchazón en el cerebro, muerte cerebral. Y ese fue el único hallazgo significativo en el análisis. No había nada que indicara por qué había colapsado, ninguna dolencia que pudiera identificar en ese momento. En el análisis de drogas no se halló rastros de drogas callejeras. Se declaró la causa de muerte como indeterminada. Sukhwinder mandó a incinerar el cuerpo de su esposa y envió los restos a la India. Por desgracia, la autopsia no dio las respuestas que el detective Corral buscaba. Decidió investigar el pasado de Sukhwinder. Una búsqueda en la base de datos canadiense reveló que Sukhwinder fue arrestado por violencia doméstica. Había golpeado a Priya, pagó una fianza y fue liberado. Los detectives Corral y Dinsa decidieron investigar la muerte del sobrino de Sukhwinder. Primero visitaron a la viuda de Ranjit para saber más sobre la noche en la que murió su esposo. ¿Puede decirnos? Ella explicó que Ranjit tuvo visitas ese día, incluyendo a su tío Sukhwinder. Los amigos de Ranjit celebraban y tomaban en grandes cantidades. Pero su esposa dijo que Ranjit nunca tomaba alcohol y que esa noche no fue la excepción. Bebieron mucho. Recordó que cuando los huéspedes se marcharon, él había dicho que tenía dolor de espalda y tomó varias pastillas. Su espalda. Mientras se arreglaba para dormir, se desmayó. ¡Ranjit! Ella dijo que llamó una ambulancia mientras su esposo convulsionaba en el suelo. Hola. Ranjit murió en la sala de emergencias. ¿Escucharme? La causa oficial de su muerte fue mi una esposo. falla cardíaca. Bueno, gracias por la información. Aunque su muerte fue catalogada como un ataque al corazón, como la primera víctima, Ranjit había sufrido de dolor intenso y colapsó en el suelo después de tomar medicina. Los detectives fueron a ver al Dr. King en el hospital de Hamilton. La colega del Dr. King, la doctora Chitra Rao, escuchó las preguntas de los detectives y tuvo sus propias dudas, dado la peculiar causa de la muerte. Discutimos el caso y él me preguntó si tenía alguna sugerencia. En ese momento me acordé de Sabolta, una región al norte de India, y que los 3 venenos más comunes en la India son la estricnina, el arsénico y el cloroformo. Así que sugerí que hiciéramos pruebas de esas 3 sustancias. El detective Corral se preguntaba si las víctimas habían recibido un veneno mortal. Bien, estas son las... El Dr. King, el forense que realizó la autopsia, le dio al detective Corral las muestras de las 2 víctimas, Priya Sukhwinder y Ranjit Kela. Bajaré ahora mismo, los llevaré, falta algo Corral más. envió las muestras al Centro de Ciencia Forense para que fueran analizadas. Pero tendrían que esperar los resultados, lo que llevaría tiempo. Debido a las dudas de la doctora Rao, Corral procedió a investigar sobre el envenenamiento por estricnina. Averiguó que se origina de una planta nativa de la India. Ya que se usa como pesticida y como tratamiento homeopático, la sustancia se podía conseguir fácilmente. Oye, Kevin. Este químico es letal y está prohibido en Canadá. Una pequeña cantidad, una 40ª parte de un cubo de azúcar, basta para causar una terrible muerte. Fue una muerte terrible. La víctima está consciente cuando sucede todo. Sufren ese tipo de ataques, esos terribles ataques, y básicamente saben que no tienen salvación. La gente que ha ingerido estricnina suele decir, voy a morir, voy a morir. ¿Sí? Soy Warren Corral. Los detectives fueron a ver al amigo que tomaba con Ranjit y Sukhwinder. Investigamos la... ¿Puede hablar con nosotros un momento? Sí. Aunque dijo que no observó nada inusual la noche en la que Ranjit murió,
Recordaba que Sackwinder le dio a su sobrino una pastilla para su dolor de espalda. Luego dijo que escuchó el rumor de que Sackwinder regresó a la India después de que su esposa Bria murió y se casó de nuevo allá. No lo he Y visto. hubo otra revelación sorprendente. Es gracioso, ya que ese También día, escuchó que su nueva esposa había muerto repentinamente, al igual que Ranjit y Bria. Él creía que Sackwinder había obtenido el dinero de la póliza de su esposa. 3 personas habían muerto y un patrón empezaba a surgir. En Hamilton, Ontario, 2 inmigrantes de la India murieron repentinamente sin razón aparente. La única conexión entre ellos, Natraj Sackwinder, era el único beneficiario de las pólizas de seguro adquiridas por las víctimas. Vive aquí. Le preguntaré esto. Aunque había rumores en torno a Sackwinder, no tenían ningún tipo de evidencia. Es la dirección de mi hermano. La única pista sólida que tenían eran los exámenes toxicológicos de la segunda víctima, Ranjit Kela. Allí se descubrió la presencia de un veneno mortal, estricnina. Aunque es una sustancia ilegal en Estados Unidos y en Canadá, se podía conseguir con facilidad en la India. En el Centro de Ciencia Forense, el Dr. Joel Mayer examinó las muestras de ambas víctimas. El Dr. King había guardado las muestras de Ranjit, pero como Bria había muerto 18 meses antes, no quedaban muestras de su sangre, sino fragmentos de tejidos. Debido a las limitaciones de sus equipos, el Dr. Mayer no pudo detectar presencia de estricnina en las muestras de Bria. Sin embargo, halló evidencia de estricnina en la muestra de sangre de Ranjit. Aunque los investigadores creían que el joven había sido envenenado, probarlo era otra cosa. Además, conectar su muerte con la de Bria era casi imposible. Estaban convencidos de que tenían a un asesino que podía atacar nuevamente, pero habían llegado a un callejón sin salida y temían no poder detenerlo. Debido al hallazgo del veneno, los detectives decidieron interrogar nuevamente a Sackwinder. El vendedor de autos usados cooperó al principio, hasta que le preguntaron si había oído hablar del envenenamiento por estricnina. La muerte de Ranjit Kela. Warren habló con él en inglés y todo empeoró progresivamente cuando se le hicieron ciertas preguntas claves. Y allí fue cuando le dije que podía hablar punjabi y que podíamos hablar en su lengua materna. No creo que él estuviese preparado para eso, porque se mostró algo aturdido. Así que cuando hablé con él, no tuvo tiempo para evitar las preguntas en ese momento. Volveremos para hablar con usted. Aunque Sackwinder dijo que había visitado a Ranjit la noche en que murió, insistió en que nunca le dio una pastilla para calmar el Envenenamiento dolor. por estricnina. Cuando le preguntaron sobre su esposa Bria, Sackwinder se entristeció. Quiero que piense en las preguntas que le hicimos. Hablaremos con usted. Pero los detectives no creyeron que ese despliegue de emociones fuese genuino. Sus respuestas evasivas solo aumentaron sus sospechas. Pero eso no era evidencia suficiente para detenerlo. Los detectives querían confirmar los rumores sobre Sackwinder. Para ello, tendrían que viajar al otro lado del mundo. Claro. Corral y Dinsa llamaron a Pierre Carrier, el oficial que servía en la Comisión Canadiense en Nueva Delhi, y pidieron información sobre Sackwinder. Sí, soy yo. ¿Cómo se pueden seguir esos? Pierre Carrier les envió un fax de Interpol. Le enviaré un fax en la mañana.
Los rumores resultaron ser ciertos. El pasado de Sukhwinder era alarmante. ¿Qué fue lo que envió? Era cierto que se había casado nuevamente y su esposa había muerto, al igual que su primera esposa Priya. También descubrieron que tuvo 2 hijos que murieron poco después de haber nacido. Estos 2 informes son del 30 de abril de 1995. No solo era posible que Sukhwinder hubiese matado a su segunda esposa, sino que pudo haber matado a sus 2 hijos. El 16 de febrero de 1996. Eso confirma la información de que... El viaje a la India confirmó que Sukhwinder pudo haber obtenido con facilidad la estricnina, el veneno encontrado en la sangre de su sobrino. Dinsa y Coral creían que era necesario viajar a la India para reunir más evidencia con respecto a la muerte de sus otros familiares. Queríamos determinar cuál era la causa de su muerte y sus circunstancias. También averiguamos que la segunda esposa con la que se casó dio a luz a gemelos que también murieron. Queríamos determinar cuál fue la causa de su muerte y las circunstancias. Y la conexión que había entre todas estas muertes y matrimonios que ocurrieron inmediatamente después de la muerte de su primera esposa. Descubrieron que los síntomas que ocasionaron la muerte de su nueva esposa eran idénticos a los de Priya y Ranjit. Los detectives también descubrieron cuán fácil era comprar estricnina. La estricnina es autóctona de la India. Proviene de un árbol llamado Nux vomica, que crece al noreste de la India. Se obtiene con facilidad y se usa para remedios homeopáticos, pero solo está disponible en su forma original. A veces se usa para matar animales. También se puede comprar en algunas tiendas orgánicas y homeopáticas de la India. A fin de obtener una sentencia en el caso de Priya, Coral y Dinsa necesitaban pruebas irrefutables de que había veneno en sus tejidos. Esperaban que la ciencia forense les diera la conexión que buscaban. Los detectives Coral y Dinsa de Ontario estaban inmersos en la investigación de 5 muertes misteriosas. Descubrieron estricnina en la sangre de una de las víctimas y creían que las otras también habían sido envenenadas. La evidencia parecía señalar a un sospechoso, Natraj Sukhwinder, pero vincularlo a la letal sustancia había sido difícil. Los detectives contactaron al Dr. Frederick Readers, un renombrado toxicólogo de Pensilvania, quien tenía equipos calibrados para detectar los elementos más diminutos. Con solo una pequeña muestra de tejido obtenida de la esposa de Sukhwinder, Priya, Readers comenzó una ardua labor. Con este método, Readers pudo determinar que había una gran cantidad de estricnina en el organismo de Priya cuando murió. Coral y Dinsa ahora tenían las pruebas que necesitaban para arrestar a Sukhwinder por los asesinatos de su sobrino y su esposa. A pesar de ser interrogado por horas, Sukhwinder mantuvo su inocencia. Él dio una declaración curiosa. De nuevo afirmó que no había asesinado a estas personas, que no mató a su primera esposa, que no mató a Ranjit, que las cosas que sucedieron en la India fueron una coincidencia. Coral y Dinsa obtuvieron una orden para registrar su casa. Descubrieron varios objetos que respaldaban el caso que formaron. Kevin, encontré algo.
Esperaban encontrar algo más sólido que lo vinculara directamente con la estricnina. La orden era para encontrar estricnina o libros relacionados con estricnina, pero no hallamos ninguno. Pero lo que sí encontramos fue un mortero y un pilón, que no son inusuales en un hogar de la India, ya que allí se muelen las especias. Sin embargo, creímos que la estricnina original, que viene como una semilla redonda y marrón, fue molida en ese mortero y luego colocada en cápsulas que luego eventualmente él suministró a las víctimas. Los detectives mandaron la evidencia encontrada para que fuese analizada. Pero Sukwinder había borrado sus rastros. El Dr. Mayer no halló rastros de estricnina. Pero el hecho de que esos objetos estuviesen en su hogar, junto con otras pruebas, le dio a los detectives un escenario claro de cómo los crímenes fueron cometidos. Sukwinder sabía que su esposa tomaba un medicamento para sus dolores de cabeza. Molió la estricnina en el mortero y luego reemplazó los contenidos de las cápsulas con el veneno mortal. También le ofreció a Ranjit un medicamento para su dolor de espalda. Pero su sobrino no tenía idea de que las píldoras contenían estricnina. En julio de 2001, Sukwinder fue hallado culpable del asesinato de su esposa. Obtuvo cadena perpetua. Ese mismo año recibió una cadena perpetua adicional por el asesinato de Ranjit Kela. Fue una experiencia emocionante. La batalla fue ardua y cuando se terminó obtuvimos una gran victoria. Fue un alivio debido a los problemas que había mencionado. Hubo obstáculos durante la investigación y el juicio. Así que cuando fue condenado fue un gran alivio. Y después de la segunda condena nos sentimos emocionados con todo este asunto. Aunque solo basta una pequeña cantidad de veneno para matar, estos químicos tóxicos dejan un rastro que solo la ciencia forense puede revelar. Y con ello, los asesinos silenciosos son llevados ante la justicia y sus horribles crímenes salen a la luz.